Se está grabando la reunión. Perfecto, se está grabando ahora la reunión. Bien. Esta es la primera unidad, que es una clase introductoria a las estructuras y funciones del cuerpo, que también nos va a permitir especificar un poco cómo vamos a estar trabajando en el cursado de esta materia. La profesionalización de auxiliares de enfermería como modalidad del dictado de la carrera de enfermería de la Universidad de Salud reconoce las trayectorias asistenciales como parte de los requisitos de ingreso que ya les había mencionado en ustedes como estudiantes. Por lo tanto, ese requisito de ingreso no es solamente un papel que queda depositado en su legajo, sino es parte del componente de cada una de las clases. Por eso es sumamente importante que todas esas situaciones que se plantean en el cotidiano de enfermería sean analizados desde un principio en todas las unidades curriculares. Y esto tiene que ver también cómo vamos a desarrollar anatomía. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en anatomía y fisiología? Vamos a trabajar principalmente separado y vamos a separar bien lo que es anatomía y lo que es fisiología. En un primer momento vamos a trabajar con respecto a la anatomía. Siempre vamos a comenzar hablando de un sistema, hablando de las partes que lo conforman. Cuando veamos las estructuras que conforman cada uno, cada órgano, cómo ese órgano tiene un tejido específico, cómo ese tejido está desarrollado en función de la función específica que tiene ese órgano, vamos a poder trabajar en lo que se llama un cuadro comparativo, en donde tomamos estos diferentes órganos, sus funciones, sus características de piel y alguna otra situación que depende del sistema que estamos viendo, vamos a ver como necesaria. Poder conocer los órganos con su función individual y no desde un primer momento como un sistema, nos permite como personal de enfermería poder detectar si alguno de estos órganos tiene algún inconveniente, si la función que realiza o si la característica que debe revestir está alterada y por eso la función está alterada, o simplemente la función está alterada, y cómo nosotros como enfermeros podemos restituir esa función. Entonces les doy un ejemplo. Nosotros tenemos un paciente que la parte de la faringe y la laringe tiene algún tipo de inconveniente porque ha sido quemada por una inhalación en un incendio, porque tiene algún tipo de obstrucción o algo. Nosotros sabemos que ese órgano es una parte específica de un sistema, pero esa parte es un órgano de transición, un órgano de transporte de aire. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta, ¿yo puedo o no puedo restituir la función de transporte? Y sí, voy a aspirar secreciones, voy a despejar, o si está quemado voy a poner en reposo y voy a trabajar el hecho de que transporte hacia el lugar que tengo la necesidad de llevar el aire, que es el pulmón, a través de un dispositivo extra y le voy a colocar una traqueotomía. Entonces, si yo sé cómo funciona cada órgano, ante la alteración de ese órgano, sé si como enfermera voy a poder o no sustituir esa función, voy a poder acompañar o directamente no voy a poder trabajar sobre esa función y vamos a tener que trabajar de otra manera. Por eso es importante que nosotros sepamos las funciones individuales de cada uno de los órganos. A esto nos referimos cuando hablamos de anatomía. Y cuando hablamos de fisiología, lo que hablamos es, juntamos todas estas estructuras individuales con todas sus funciones y vemos cómo cumplen a una función mayor. O sea, cómo estos órganos tienen una función porque están dentro de un circuito de función que tiene un inicio, que tiene un final, pero que no solamente tiene un inicio y un final, sino que principalmente lo que tiene es vinculación con otras áreas. Decir que yo voy a hablar del aparato respiratorio solamente desde el momento que ingresa el aire hasta que llega al pulmón y después del pulmón cuando sale el aire, y decir, ahí termina mi función respiratoria y su vinculación con el aparato osteoarticular, o sea, los músculos van a ver que son importantes y que tienen su función dentro del proceso respiratorio. Después, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver su inervación del sistema nervioso. Vamos a ver cómo funciona como parte del medio interno para sacar el exceso de ácido y que cambia y modifica la función respiratoria.
O sea, tenemos que comprenderlo. No solamente cómo esos órganos funcionan dentro de un esquema general de un sistema, sino también cómo se va relacionando. Para esto no hay otra herramienta con la que podamos trabajar que no sea una red conceptual, que nos va a permitir ir llevando este conocimiento paulatino a ir siguiendo los pasos, el camino, la trayectoria, y en ese camino y trayectoria ver cuándo otros sistemas se van involucrando, acompañando a la función. Lo que vamos a buscar siempre como resultado es buscar la homeostasis. O sea, el cuerpo siempre está buscando equilibrio. Y esto es un concepto importante para la enfermería. ¿Por qué? Porque el médico trabaja sobre la patología que produce un desequilibrio y va a ir a trabajar sobre esa patología, sobre ese órgano afectado, buscando que restituya su función. Pero nosotros, cuando vemos la homeostasis dentro de la función de enfermería, dentro del perfil disciplinar, nosotros vemos que el equilibrio no solamente tiene que ver con restituir la función de un órgano, que ese órgano ha desequilibrado otras funciones que no siempre son biológicas, se pueden ser psicológicas. Entonces, el trauma de un quemado, el problema de un niño cuando se ahoga y después no quiere volver a comer. O sea que nosotros tenemos que ir reequilibrando e ir trabajando, y si no se puede reequilibrar naturalmente, artificialmente, ¿cómo vamos a trabajar para buscar equilibrar el todo del sujeto y no solamente el órgano? Esa es la diferencia entre el perfil enfermero y el perfil médico, que nosotros trabajamos básicamente sobre un sujeto que tiene muchas más aristas que ese órgano afectado, y que ese órgano afectado puede modificarlo en otras áreas biológicas, puede modificarlo psicológica, conductualmente, puede modificarlo en su relación con otros. Y entonces ahí tenemos que poder trabajar más ampliamente, que es lo que ustedes hacen todos los días. El médico les indica, hagan tal cuestión, hacen, eso es una actividad dependiente, pero no es que ustedes hacen eso, se pegan a media vuelta y se van. Si el paciente les comenta algo, ustedes hacen relación de apoyo, diálogo terapéutico, acompañan, detectan otro problema, le comunican al médico, trabajan con otro compañero, no se quedan mirando el cuadrado de ese órgano afectado que ha motivado la internación. Ustedes tienen una visión mucho más amplia del sujeto. Por eso también nosotros estamos mucho más obligados a la humanización del cuidado. Si vemos al sujeto, no podemos despersonalizar cuerpo, mente y su inserción social. Pero tenemos que ver con un todo. Entonces, por eso trabajar fisiología a través de una red conceptual y luego también ante el pensamiento crítico de enfermería con respecto a las 14 necesidades es parte del perfil de esta materia. En función de esto, vamos a ver, como les digo, no tocamos todo esto, vamos a ver que el cuerpo humano se organiza en distintos niveles y que es importante que nosotros conozcamos estos niveles para saber en qué nivel está el problema y si ese problema ha alterado una función en ese nivel, si yo estoy dentro de las competencias de mi conocimiento, de mis herramientas disponibles en este momento en el hospital para poder acceder a ese nivel. Y si es un nivel al cual yo no puedo acceder, obviamente tendré que buscar un mecanismo complementario para trabajar. En función de eso, ustedes aprenden esto, que los niveles van de menor a mayor, que tenemos los niveles químicos, organulares, celulares, tisulares, orgánicos, sistémicos, y el nivel general, que es el nivel de órganos. El primer nivel es el nivel químico. Es un nivel más pequeño, es la unidad, no es la célula la unidad funcional más básica, sino este nivel químico es la unidad más básica, y son distintas moléculas y átomos que van a estar presentes en el cuerpo o que van a ser adquiridos en el cuerpo y que van a desarrollar funciones. Uno de los ejemplos que ustedes están viendo aquí es la glucosa. La glucosa es un nivel químico. Es a través de un procesamiento la absorción de un elemento vital para la vida. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esta glucosa no está o está muy baja, este va a producir un efecto, lo podemos llamar hipoglucemia. Y en esa situación y condición yo tengo que saber, a ver, ¿yo puedo trabajar sobre este nivel químico? Claro, ¿qué doy? ¿Más con agua con azúcar? Revierto. Ahora,
El proceso es una hiperglucemia. ¿Yo puedo trabajar sobre el nivel químico? ¿Yo puedo sacarle la glucosa? No. Yo puedo trabajar sobre otros niveles celulares y químicos, administrando medicación que contribuya con esto. Entonces, hay veces que yo puedo trabajar directamente sobre el nivel químico o indirectamente sobre el contexto para la preservación. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tengo el sodio, el potasio bajo por vómitos, por diarrea, en donde yo lo que valoro es el nivel químico y yo compenso artificialmente la cantidad que debe haber para que el cuerpo funcione adecuadamente. Si esa cantidad está baja, el cuerpo no funciona bien, y si esa cantidad está dentro de los valores normales, las funciones corporales dependientes de ese nivel químico se van a poder desarrollar. Por eso, ustedes en segundo año aprenden a leer laboratorios y medio interno, sodio, potasio, bicarbonato, precisamente porque ahí es donde vemos cómo podemos actuar sobre este nivel químico. Luego tenemos el nivel organular, o sea, dentro de las células, cada parte que conforma una célula internamente son órganos que tienen funciones muy parecidas a los sistemas del cuerpo mayor, a nuestro sistema. Entonces vamos a ver que tenemos organelas que detoxifican, organelas que generan energía, organelas de aquí y de allá. Sin embargo, esto nos sirve para saber que en este nivel de órganos internos de las células, que están algunos más crecidos y otros menos crecidos, algunos presentes y otros ausentes, según la función que necesitemos que haga esta célula, ya vamos a ver en el nivel celular, nosotros vamos a saber si podemos actuar. A este nivel no podemos actuar todavía. Si el paciente tiene un problema de que alguna organela dentro de una célula determinada no está presente, no funciona, tiene algún inconveniente, nosotros no podemos reemplazar eso. Por ejemplo, si no funciona bien algún tipo de organela dentro de una fibra muscular que necesita transmitir energía y por la situación de esa organela que no está o no funciona bien, esa parte del músculo no puede transmitir energía. ¿Cómo lo vemos nosotros? Convulsiones. La convulsión es cuando pasamos de largo una fibra muscular o le producimos esto, entre otras cosas. Entonces, conocer esto nos sirve para saber, a ver, ¿puedo trabajar sobre esto? No, no puedo trabajar. Yo no puedo trabajar sobre el ADN. Bueno, entonces yo tendré que buscar otro dispositivo para trabajar externamente los resultados o las presentaciones o los síntomas para intentar hacer que se equilibre lo más cercano posible, porque el foco, el problema, no lo puedo resolver. Allá lo resolvía administrando, sacando, vinculando. Aquí no lo puedo resolver. Pero es importante que yo conozca que existe para saber cómo canalizar mi energía y mi esfuerzo. Después vamos a ver los niveles celulares. Esta célula que yo les presento aquí, si bien no la vamos a desarrollar porque estos son elementos transversales que se ven en distintos, no existe. Esta célula así, tipo, no existe en el mundo. Es una célula que tiene un formato muy específico. Yo sí, no sé. Por favor, el audio. Yo no. Ahí. Hay que mirar esto de... Los silencios. Ahí está, perdón. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, esta célula no existe en el mundo real con este formato, toda circular, llena de organelas que hemos visto en la diapositiva pasada. No, porque en realidad esta célula sería lo que hablaríamos como una célula madre, ¿ok? Una célula que tiene potencial para hacer todo y hacer todas las funciones, pero no existe. Esta se llama célula tipo para estudio y esta es la que nos permite a nosotros conocer las funciones de una célula. Pero ya vamos a ver cuando veamos tegumentario que las células cambian de forma, disposición y organela según la función. Entonces nunca vamos a tener que tenga igual forma y disposición una neurona, que es una célula neurológica que por esencia transmite energía eléctrica, que un músculo que también transmite energía eléctrica, pero a través de otros marcadores que no son eléctricos, que son moléculas de iones. Entonces, vamos a ir viendo los niveles celulares y que las células cambian, mutan de acuerdo a la función que tienen que realizar. Y hay veces que cuando crecen, cambian y mutan, crecen mal. Y entonces producen alguna alteración en la función de ese órgano porque la célula creció mal. Por ejemplo,
esto sería, para que ustedes vayan viendo en las contraposiciones, esto sería una de las bases del cáncer. El cáncer, más allá del tumor como masa ocupante. Disculpen, Jorge Díaz ya lo estoy silenciando por tercera vez. Si necesita hablar, me levanta la mano o lo activa, y si no, lo voy a tener silenciado para que no interfiera con el audio. Entonces, por ejemplo, en el cáncer, más allá de la tumoración, que es como un órgano extra que se produce en un determinado lugar o cavidad, tenemos que parte de los cánceres son células que no pueden cumplir su función. Por ejemplo, el cáncer de piel. El cáncer de piel está alojado en la piel y son partes completas de la piel. No tienen tumoración. Lo que tienen es una alteración de la célula que no puede realizar la función de la piel, que no solo, vamos a ver la clase que viene, tiene una función de protección, sino también tiene una función de reestructuración de vitaminas, de absorción. Es uno de los únicos órganos que absorbe del contexto externo, y esta parte de la piel con cáncer no puede realizar esa función. Entonces, esto es ¿por qué? Porque las células en su regeneración ha generado algún órgano mal, o en sí no está cumpliendo la función que debe cumplir. Por eso es importante que podamos conocer el nivel celular. Luego tenemos el nivel tisular. Cuando pasamos de células, vemos cómo las células se van agrupando y van formando, de acuerdo a la función, tejidos, que son organismos mucho más complejos. Y como ustedes ven aquí en la imagen, miren qué diferente es un tejido conectivo denso de un tejido adiposo. El tejido conectivo tiene fibras. En el centro está la parte central de la célula, es de un color más rojizo, más alargada. Sin embargo, la fibra, el tejido adiposo, o sea, las células adiposas agrupadas en tejidos, son grandes, son compactas, son amarillas, tienen grasa, pueden acumular y reservar, por lo tanto pueden estirarse y crecer a 5 o 10 veces su tamaño, y son almacenadoras. Entonces tienen características totalmente distintas porque tienen funciones diferentes. Uno de los tejidos que nosotros podemos ver con mayor diferencia es la sangre. La sangre es un tejido, ¿ok? Y sin embargo lo vemos que es líquido y que tiene determinados elementos internos. Es importante para ver porque esto es el agrupamiento de células para cumplir una función, y que por lo tanto, si este tejido está alterado porque agrupa células que alguna que otra está con mala información, produce que todo este tejido no pueda cumplir su función. Y luego vamos a ver el nivel orgánico. El nivel orgánico es cómo estas células agrupadas en tejido luego se agrupan en torno a una función determinada, y vamos a ver que cada órgano tiene un tejido que cumple una función determinada. Entonces, vamos a ver que la característica del tejido del músculo cardíaco no es igual que el músculo cuádriceps, pero tampoco es igual que la arteria y la vena. Entonces vamos a ver que cada órgano tiene un tejido y ese tejido contribuye a una función de ese órgano solo. Pero luego vamos a ver que ese órgano se dispone en sistemas, o sea, como hemos dicho, ese órgano trabajando individualmente contribuye a una función general. Entonces nunca menospreciemos a aquellos órganos que parecen no tener ninguna función más que transporte. La tráquea no tiene ninguna función nada más que llevar de afuera hacia adentro el aire. Y una obstrucción de tráquea produce la muerte. Pulmón funciona bien, los bronquios están despejados, puede inhalar, pero trabamos algo porque se ahogó, quedó en la tráquea y no hay forma, salvo que lo despeje. Entonces, menospreciar la individualidad de una función orgánica por decir que es como de segundo plano o mínima dentro de un sistema, nada es de segundo plano o mínimo dentro de un sistema. Todo contribuye. O sea, en nuestra casa nada de lo que tenemos no sirve. Todo sirve. Que en ese momento yo no lo esté usando no significa que no sirva o que no sirvió. En el cuerpo todo sirve. Y cuando lo agrupamos en sistemas, vamos viendo cómo cumplen su función, pero dentro del agrupamiento de sistemas
vamos a ver cómo funcionan también como organismos, y en este contexto de la función orgánica vamos a ver cómo interactúan los sistemas buscando este gran equilibrio que es la vida humana. Recuerden, y esto lo van a ver más adelante en Fundamento de Enfermería, quizás ya les presentó el profesor Ciso Patrón, pero todavía no es el momento, que el ser humano, el motivo de la vida es la búsqueda del equilibrio, ¿ok? Entonces, cada vez que yo tengo una necesidad, esa necesidad produce un desequilibrio. Por ejemplo, la necesidad del niño de crecer, de ganar contexto y desarrollo, produce un desequilibrio que el cuerpo lo va a ir cubriendo con crecimiento de nuevos tejidos para reequilibrarlo, pero a medida de que va creciendo, va desestabilizándose hasta que termina de crecer, 24, 25 años. Pero ahí aparecen las complicaciones de los órganos, los envejecimientos de los órganos. Entonces ahí se vuelve a crear otro tipo de desequilibrio que activa otros mecanismos de compensación. No existe, por lo tanto, la salud absoluta. La salud absoluta es un equilibrio estanco, quieto, no existe. La salud en realidad es un proceso de búsqueda de equilibrio. Por eso, cuando ustedes tienen los signos vitales, ustedes, cuando yo les digo cuál es la presión arterial normal, ustedes me dicen 120/80. Ah, yo te pregunto, y la máxima es 120, ¿ok? Que sería la diastólica. La diastólica. Entonces, decime a mí, si la presión máxima de 130 es alterada. No, porque hasta 140 es normal. Entonces, que 120 sea el estándar de normalidad o de equilibrio, no significa que yo pueda desviarlo hasta 140 y aún así estar en presencia de salud. Y pueda bajarlo hasta 100 y aún así. Por eso todos nuestros signos vitales tienen una fluctuación máxima dentro del contexto de normalidad, mínima dentro de un contexto de normalidad o de salud en realidad, y el punto este medio que conocemos es el equilibrio, pero nadie está en equilibrio absoluto. Esto es importante porque este concepto que desarrollamos es la fluctuación de la normalidad y nos permite identificar parámetros propios. Entonces, si yo de pronto, yo soy hipotensa, yo vivo en 110/70, pero es normal, no estoy hipotensa, estoy dentro de los valores normales de tensión arterial. Mi marido es hipertenso, se fuga para encima de 140/150, con su medicación se mantiene en 130/80. La medicación es lo que ha buscado la equilibración de su presión arterial dentro de este margen que permite esa movilidad. ¿Él está más saludable que yo estoy más saludable? No. Ambos estamos buscando el equilibrio dentro de nuestro contexto de normalidad y dentro de un estándar de función corporal. ¿Ok? Entonces, este nivel de organismo es el que busca constantemente ese equilibrio para adquirir nunca una estabilidad, sino un movimiento pivoteante constante. Cuando nos quedamos quietos, surge la muerte. Cuando los mecanismos de adaptación no son suficientes, el desequilibrio es tan grande que produce la muerte. Ese estancamiento de movilidad y de equilibrio es el que nos lleva a la muerte. ¿Ok? En función de esto, ustedes verán que vamos desde menor a mayor en todas estas funciones orgánicas y conocer desde anatomía y desde las otras materias estos distintos espacios nos permite ir sabiendo dónde está el problema y si es menester de enfermería trabajarlo o no y qué herramientas. Por eso siempre les digo lo mismo. Hablar de anatomía y conocer anatomía y fisiología normal, saludable de todo cuerpo humano es la puerta abierta para poder desarrollar cualquier práctica de enfermería, cualquiera, independientemente del nombre de la patología. Porque si vos estudias por patología, solo sabes cómo se presenta esa patología. Pero si vos estudias por anatomía y fisiología, vos vas a saber qué parte está alterada independientemente de que le pongas nombre y apellido como patología o no. Y vas a poder hacer cuidados de enfermería para esa área y para la vinculación de esa función con otras funciones y vas a recuperar la salud mucho más rápido que simplemente mirándolo por el prisma cerrado de una patología, que es por ahí la visión que diferenciamos con la visión médica, porque nosotros vemos en general.
Ya entrando un poquito en cuál va a ser el vocabulario que vamos a ir utilizando durante todas las clases, vamos a siempre a hablar de un ser humano en determinada posición anatómica. Nos queda por programada para 30 máximo, o sea que ya tenemos que ir cerrando. Entonces, la posición anatómica correcta es esta, palmas hacia afuera, ¿ok? Como ustedes ven, estamos parados, derechos, con los pies hacia afuera, mirando hacia el frente y esto nos permite establecer la posición anatómica correcta. En función de esto, todo lo proximal es lo que va hacia esta línea central, todo lo distal es lo que se aleja. Los brazos son externos, las piernas son distales al centro del tórax, ¿ok? La línea media es esta, por lo tanto dividimos parte izquierda de parte derecha. Y en función de esto vamos a poder hacer cortes, que esto es importante, y dejamos estas diapositivas ya subidas para que lo vean y vamos a ver. Anterior, la parte de adelante, posterior, la columna, como ejes de planos frontales. Como planos sagitales tenemos la división en la línea media izquierdo-derecho. Esto nos sirve porque hay órganos que son pares y cuando los órganos son pares tienen que ser exactamente los mismos izquierdos y derechos. Y si alguno está alterado, la función de ese lado está alterada. Y el plano transversal, que a pesar de lo que sabemos creer de que se corta en el ombligo, se corta en la zona pelvis, no se corta en el ombligo, porque si no estaríamos cortando el abdomen. Cortamos debajo del abdomen, esa es la línea de corte. Y luego vamos a ver las cavidades, aquí se representan mejor, que son bóvedas que alojan parte del sistema, pero no todo el sistema, pero que básicamente alojan los elementos u órganos principales. Y vamos a ver la cavidad craneal que aloja el principal órgano del sistema nervioso, que es el cerebro, aunque no es ahí donde está todo el sistema nervioso. El sistema nervioso pasa hacia tórax, abdomen, perineo, porque trabaja en todo el cuerpo. Luego vamos a ver la caja torácica, que es solamente la parte superior, que aloja pulmones y corazón, por lo tanto, aloja órganos principales de dos sistemas. La cavidad abdominal, que es por debajo del diafragma y que aloja parte del sistema excretor renal y del sistema digestivo. Y la cavidad pélvica, en donde trabajamos urinario y digestivo en su tramo final. Sin embargo, la cavidad abdominal es la cavidad más amplia, por lo tanto la vamos a trabajar en función de 9 cuadrantes y estos cuadrantes nos van a permitir comunicar eficientemente o identificar eficientemente algún órgano comprometido o algún lugar específico que necesitemos localizar. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder hablar con propiedad. No es lo mismo decir me duele en el medio de la panza que tirando al flanco izquierdo, que tirando al flanco derecho, que en fosa ilíaca izquierda, que en fosa ilíaca derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo hablo de fosa ilíaca izquierda, yo estoy hablando, por ejemplo, de un dolor en la zona muscular, en la zona de inserción de la pierna. Pero si yo hablo de fosa ilíaca derecha, posiblemente estoy hablando de apéndice. Entonces no es lo mismo y poder manejarnos con terminología apropiada. Y en función de esto vamos a ir pudiendo ver los distintos movimientos. Y para ir cerrando la clase de hoy, vamos a ver que también tenemos movimientos, esto lo vamos a desarrollar en profundidad cuando veamos la unidad de músculo esquelético, en donde vamos a ver las posibilidades de movilidad que tiene el ser humano y cuando exploramos, esto es lo que nos ha permitido el desarrollo humano. Desde el movimiento en pisa para el agarre que nos diferencia de otros animales, hasta los movimientos de trabajo y de estructuras que nos han permitido evolucionar socialmente también en la producción de distintas situaciones. ¿Estamos? Entonces eso lo vamos a explorar un poquito más en las siguientes clases. ¿Estamos? A ver, ahí estamos. Entonces, ya para ir cerrando esta clase, que es una clase de presentación, para la siguiente clase lo que les vamos a pedir como trabajo práctico optativo, no hay que presentarlo, es que en función del material, como les dije, ya les voy a volver a mandar por el grupo todos los links, armen un cuadro comparativo de los distintos tejidos que podemos encontrar en el cuerpo humano. Tejidos, armen. ¿Cuál sería la distribución de las células en ese tejido? Todo esto se lo voy a pasar el libro por el grupo.
cuál sería la función de ese tejido y un pequeño dibujito. Sugerimos lo hagan a mano para que esto agudice la lectura y les permita